Bueno, que nuestro Señor Jesús bendiga a su pueblo, amados hermanos. Amén. Esta noche vamos a estudiar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y para eso yo quiero que ustedes presten mucha atención. Amén. Las personas que todavía no han sido bautizados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, vamos a preparar nuestros corazones. Y justo precisamente en la lectura bíblica encontramos Mateo capítulo 3, versículo 11. Con eso empezamos con ese texto. Dice así la palabra del Señor: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo, en fuego. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo consiste no como solamente el bautismo en agua. Si podemos ver el libro de Daniel, en el libro de Daniel vamos a encontrar el bautismo, como aquí dice, el bautismo en el Espíritu Santo. Podemos ver el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 al 10, donde dice: su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego fluía y surgía de delante de él. Los que le servían eran millones de millares. El Señor, cuando nos bautiza, no nos bautiza como un simple bautismo, tal vez en agua cuando usted es sumergido. Pero hay momentos cuando una persona está ya preparado para ser bautizada en agua. Tiene que tener hambre del Espíritu Santo. Como se sumerge en agua, hay como agua, fuego líquido. Ahí está Daniel, le está hablando. Un río de fuego. Un río de fuego y sus ruedas también llama de fuego. Y cuando una persona necesita ser lleno del Señor, necesita ser bautizado, en ese río del fuego del Espíritu Santo va a ser sumergido, va a ser bautizado. Entonces, para esto, todavía las personas que no han sido bautizados tienen que anhelar ser bautizados en el río del fuego del Espíritu Santo. Amén. Cuando usted necesita, los que fueron bautizados pero todavía no fueron bautizados en el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo consiste en que esa persona es bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Al momento empieza a hablar lenguas, como en el libro de Hechos capítulo 2. Hermano, cuando el lugar donde los discípulos estaban, los 120 estaban reunidos, esperando la llegada del Espíritu Santo. Ellos no estaban solamente, como vuelvo a decir, como en otra enseñanza dije, no estaban sentados, sino que ellos estaban esperando con ese corazón. Trajeron, hermano, en una ofrenda de sacrificio, en ayuno de 10 días. Ellos estaban sacrificando su cuerpo. Como en una de las enseñanzas enseñamos, aún sacrificaron sus intestinos, su páncreas, su estómago. Porque cuando una persona diariamente, cuando tú comes y nunca ayunes, está lleno de grasa aún tus intestinos. Pero cuando tú llevas al altar en un sacrificio vivo, vas a presentar, hermano, al Señor ese sacrificio vivo. Y cuando tú te metes al ayuno y esperas la llegada del Espíritu Santo, pero para eso no vas solamente, estoy esperando, estoy en ayuno, que el Señor Jesús me bautizara en Espíritu Santo. No, tú tienes que clamar
desde el profundo de tu corazón. Cuando usted empieza a adorar, cuando nos postramos aquí, cuando entramos, apenas que usted entra por la puerta de la casa del Señor, usted se arrodilla, los demás están postrados, hermano, de pecho. Pero en ese momento usted no debe estar orando con una voz bajita. Es el momento que tú tienes que clamar con toda tu alma, como alguna persona está desesperado. Tú tienes que empezar a gemir con el profundo de tu alma. Tampoco no quiere decir que tú vas a gritar duro, sino tienes que gemir con todas tus fuerzas, con todo tu interior. Y decir: Señor Jesús, yo quiero que tú me bautices en ese río del fuego del Espíritu Santo. Pero cuando el Señor Jesús te bautiza en ese río del fuego del Espíritu Santo, toda tu impureza lo va a quemar. Porque el río del fuego del Espíritu Santo quema todos esos demonios que todavía, algún demonio, alguna carnalidad que está escondido dentro de ti, tus debilidades, tu frialdad. El fuego lo va a quemar. Lo va a quemar el fuego del Espíritu Santo. Y desde el momento completamente serás liberado. Y hermano, la evidencia del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No hay otra forma que una persona que probablemente sea bautizado, porque hay textos bíblicos que en esta noche le voy a dar al pueblo del Señor. ¿Quién vive? Entonces alábale de todo corazón a nuestro Rey Todopoderoso. Entonces vemos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 3, 4 dice: y se les aparecieron lenguas que se repartían como fuego y se asentaba sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice: cuando el Espíritu Santo llegó, vino como fuego en ellos, como una candela que los quemaba, que empezaba a arder en su ser de los que estaban reunidos. Y cuando ese fuego tomaba control a la iglesia, entonces los cristianos, los apóstoles, los 120, empezaron a hablar lenguas. Por primera vez ellos empezaron a hablar en diversas lenguas, en diversos idiomas. Pero ellos nunca habían estudiado eso. Pero cuando el Espíritu Santo viene, trae mucha ciencia y mucha sabiduría del cielo. No la ciencia humana, sino la ciencia divina. Los tomó a la iglesia de Jerusalén. Hermano, desde ese momento ellos estaban como una persona que ha bebido mucho licor. Así estaban. Y por eso la gente que estaba en la fiesta costumbrista de allá, de la fiesta de Pentecostés, pero esa fiesta era una fiesta costumbrista de Israel. Vinieron al escuchar ese ruido, esa bulla, gritaban los apóstoles, hablaban en lenguas todos, ni siquiera uno no estaba ahí sin hablar, todos estaban hablando lenguas. El fuego del Espíritu Santo los quemaba, lo transformaba, lo purificaba, y la gente espantado decía: no son estos los galileos, no son los israelitas, no son judíos, pero ¿cómo oímos hablar en nuestro idioma esta gente? Creo que se han emborrachado. No era de noche, era a las 9 de la mañana, hermano, que estaba aconteciendo este suceso. El Señor Jesús le estaba bautizando desde tercer cielo, había derramado su espíritu a su gente, a los apóstoles. ¿Quién vive? Aleluya. Bendito sea nuestro Rey y Señor. Vamos a seguir continuando con el libro de San Juan, capítulo 20, 21 al 22 dice: entonces Jesús les dijo otra vez: la paz sea a ustedes, tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, les sopló y los dijo:
reciban el Espíritu Santo. El Padre le envió al Señor Jesús aquí a la tierra, pero no vacío, sino que lo envió al ministerio. El Padre Yahweh a su Hijo Yahshua, después de haber llenado de su Espíritu. ¿Cuándo? Cuando Él se estaba bautizando en el Jordán, el bautista, quien estaba bautizando, vio asentarse como una paloma en una forma corporal en el Señor. Y se oyó del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a quien le amo mucho, porque es muy obediente mi Hijo. Allí se ve la Santísima Trinidad, el Señor ahí humillado. Por su humildad, por su mansedumbre, el Padre dijo: a este hombre sí le amo porque es muy obediente. Por eso le bautizo con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Cada uno de nosotros tenemos que buscar la humildad, mansedumbre, ser hombre de paz. Donde hay conflictos, donde hay pleitos, nosotros tenemos que declarar paz. Y si somos hombre de paz, entonces cuando tú dices: Señor Jesús, como bautizaste a tus apóstoles, nosotros también somos tus discípulos. Bautízanos, Señor, para llevar la gran comisión. Como tú, Señor, fuiste también así lleno del Espíritu Santo, a mí también envíame. Yo quiero llevar las buenas nuevas de salvación. ¡Aleluya! Bendito sea nuestro Padre. El Señor jamás nos enviará a nosotros vacíos del Espíritu. El Señor Jesús nos enviará después que nos llene de su Espíritu. Para eso usted tiene que estar sediento. Porque así nosotros, sin que nosotros hablamos en lenguas, estamos vacíos del Espíritu de Dios. Usted puede saber toda la Biblia, todo el Tanaj, todo el Torah puede saber, pero si estás lleno de letras, eso de nada nos vale, porque la palabra, hermanos, sin el fuego, sin la presencia del Espíritu Santo no hace efecto. Tenemos que buscar y decir: Señor, bautízame en ese río del fuego de tu Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura que necesita. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. También encontramos en el libro de Lucas capítulo 24, 49. Dice así: yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Nos estamos quedando aquí. Dijimos que íbamos a ayunar 100 días, ya empezaremos el ayuno de 100 días. No se preocupe. Pero usted tiene que venir al ayuno de 100 días porque muy pronto empezamos. Entonces, las personas, los que no fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego, entonces usted tendrá que entrar al ayuno de 100 días. Tal vez usted no ayunará 100 días, pero al menos en esa cadena de ayuno de 100 días, ustedes al menos entrarán 10 días de ayuno. Porque los apóstoles, hermanos, estaban ayunando 10 días y ahora cuando vino el Espíritu Santo, fueron investidos del poder de lo alto. Entonces, el trabajo no es mío solo. El trabajo es de todos nosotros. Podemos multiplicarnos en número, pero de nada vale el número. Este puñado de personas que estamos aquí, si todos recibimos el bautismo del Espíritu Santo, estas personas que están aquí, vamos a revolucionar al Perú. Vamos a revolucionar a San Martín de Porres, hermano. Pero cada uno dice: yo tengo mi trabajo. Sí, tienes trabajo, pero separa tu tiempo para el ayuno de 100 días, que lo vamos a tener muy pronto. Aleluya. Yo he sido bautizado, no por lo que estaba orando solamente. Cuando estuve ayunando 7 días, el Señor me bautizó. El Señor Jesús me bautizó. Yo sé qué es el bautismo del Espíritu Santo. Yo sé quién es
¿O cuáles? ¿Quiénes son profetas de Dios? Conozco. ¿Por qué? Porque el Señor me bautizó con su Espíritu. Cuando alguien habla lenguas, escucho, noto y me dice el Espíritu Santo, esa lengua que está hablando es mío, me dice. Pero cuando alguien está hablando en lenguas, pero está hablando en su carne, esa lengua no es mío, me dice el Señor. Entonces, ahora todos nosotros vamos a unir en ayuno de 100 días. Aleluya, que no quede solamente en palabra. Lo que dijimos 40 días hemos hecho. Lo que hemos dicho para el aniversario también lo hicimos, aunque no solamente 5 días. Pero lo haremos. Ahora cuando usted se une en ayuno de 100 días, ahí vas a ver la gloria de Dios. Ahí veremos todos. Yo no haré, tú no harás, solamente nosotros pediremos. Los paralíticos cuando están entrando por la puerta de la casa de oración con su silla de ruedas, sin que usted ore, se levantarán, abandonarán su silla de ruedas. Yo lo he visto, hermano, esos milagros. Por eso no los puedo endulzarle a ustedes, sino estoy hablando con sinceridad. El ayuno y oración, hermano, tiene capacidad. Pero cuando tú buscas al Espíritu Santo, cuando eres lleno del Espíritu Santo, funciona. Amén. ¿Quién vive? Aleluya. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, cuando estaba ayunando 7 días, fui bautizado en 5.º día, hermano. Éramos 3 jóvenes en esa época. Estaba joven todavía. Hoy ya estoy viejo ya. 3 jóvenes ayunando y dijimos, ahora sí vamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Jesús, el Señor, nos va a bautizar. Nos propusimos, los 3 empezamos. Pero dentro de los 3, hermano, como alguien dice, hermano, se desanimaron. Ayunaron 3 días, el otro ayunó 4 días. Si se quedaba un día más, como el Señor me estaba bautizando, en 5.º día a uno de mis compañeros hubiera bautizado. En 5.º día el Señor Jesús me bautizó con el Espíritu Santo y en fuego. Hermano, ese momento lo recuerdo, no hay con qué comparar, ni con dinero, ni con oro, ni perla, ni con diamante, porque el Espíritu Santo cuando llegue en tu vida es el día más grande, más glorioso. Mire, como estoy en ayuno, estaba de rodillas. Así estaba de rodillas. Ni siquiera sacudía, ni saltaba, ni brincaba. Porque muchos confunden al saltar, al brincar, ya fueron bautizados con el Espíritu Santo. A mí me bautizó de una forma diferente. Estaba clamando, llorando. Y en el 2.º piso, hermano, hacía fuerte frío. Cuando ya no comes, ya no bebes durante 7 días, el cuerpo siente frío. Y por los agujeros que el aire soplaba, peor todavía. Ahí estaba de rodillas, decía, Señor Jesús, yo quiero ser bautizado. Bautízame con el Espíritu Santo. Estaba gimiendo, estaba llorando. No estaba haciendo una oración costumbrista como cualquiera hace una oración costumbrista. Yo estaba clamando con el profundo de mi alma, lloraba y gritaba, decía, yo no salgo si tú no me bendices, si tú no me bautices de este ayuno, no salgo. Por favor, misericordia, limpia mis pecados, toda mi maldad. Me derramaba. De repente, cuando estoy así de rodillas clamando, sentí el fuego abrasador. El fuego me empezó a tocar desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Ese fuego que me quemaba, ese fuego que ardía en mi vida, en todo mi ser. Para darme cuenta, ya estaba hablando en lenguas que nunca había hablado. Y esa lengua que yo estaba hablando no se podía cortar. Porque seguía hablando lenguas. Por primera vez esa lengua que yo estaba hablando, no entendía qué tipo de idioma estaba hablando, pero era consciente de lo que estaba hablando esas lenguas. Porque cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, cuando el Señor Jesús te bautiza, eres consciente de lo que estás hablando, pero por primera vez no entendía. Porque todavía no tenía interpretación de lenguas, porque la Biblia dice, tiene que haber interpretación de lenguas. Pero cuando alguien habla lenguas, que ore en lengua, así mismo se edifica,
y no edifica a la iglesia, sino se edifica a sí mismo y habla con Dios. Habla con Dios para sí. Amén. En ese momento, hermano, yo llegué, creo que al tercer cielo, cuando recibí ese regalo, ese don perfecto del bautismo del Espíritu Santo. Hermano, fue una alegría para mí. Desde el momento cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, hermano, mi boca no quedó cerrado. A toda la gente empecé a hablar palabras de Jesucristo. Le presentaba a Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Rindan sus vidas. Aunque me criticaban, no importaba que me criticaban. Yo seguía hablando, hermano, hablando el poder del Señor, hablando y hablando. Y mi esposa, que no entendía, todavía estaba viviendo en su carne, tampoco entendía a mi esposa. Yo me salía a las calles, en las calles me sentaba, en los asientos, en los parques me sentaba, hablaba del Jesús poderoso, que Él es el Todopoderoso. Él cambia, santifica, purifica vidas. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor. Mire, Efesios 5:18 es un texto muy conocido, como siempre hemos predicado de esto. No se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. El Señor pone una comparación. Cuando una persona se embriaga con vino, ¿cómo que hay? Hace bulla. Una persona callada, cuando ya está de mosto, habla mil cosas y ya tiene facilidad de palabras. Un hombre callado ya está hablando ya, ¿verdad? Pero no sean así, dice, mas ustedes sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, embriáguense del poder del Espíritu Santo. Llénense del Espíritu Santo. Si nosotros no somos llenos del Espíritu Santo, hermano, ahí siempre vamos a estar entre cayendo y levantando. Cuando alguien dice, ¿cómo está, hermano? Estoy entre el bien y mal, cayendo y levantando. ¿Qué es eso? Esa no es la vida de los hijos de Dios. Usted tiene que decir, estoy robusto en el Señor, estoy lleno del Espíritu Santo. Tienes que decir al pueblo, aleluya. Entonces el Señor nos está diciendo, nosotros tenemos que ser, ¿qué? ¿Vacío del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Hechos 19:6 dice la palabra de nuestro Padre. Y Pablo impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaban en diversas lenguas y profetizaban. Usted puede recibir también el bautismo del Espíritu Santo por la imposición de manos, pero eso sí, tiene que estar preparado. Tienes que haber abandonado todo pecado, todo lo que te gusta, todo lo que está en la carne. Si tú estás en una fornicación, abandonar la fornicación. Todo lo que te gusta, todo lo que te agrada, renunciar. Porque hay espíritus malvados que bautizan. El diablo también bautiza con espíritu de las tinieblas, hermano. Hay eso. Para que usted tenga al Espíritu Santo, Dios perfecto, a tus enamorados, a tus enamoradas, tienes que renunciarla. Si tú no renuncias a tu enamorado, a tu enamorada, pero dices, Señor Jesús, bautízame con el Espíritu Santo, el diablo te viene y te bautiza porque no has renunciado al pecado. El diablo es malvado, es malo. Porque tú quieres bautismo del Espíritu Santo, pero no renuncias al pecado. No renuncias a tu mal carácter. De ti depende renunciar, abandonar tu mal carácter. Si no puedes abandonar el mal carácter, métate al ayuno y dígale, yo no puedo cambiar, ayúdame a cambiar, Señor. Cámbiame, transfórmame. Mi labio todavía sigue hablando, lo vomito estos demonios, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces los demonios van a huir, porque dice el Señor, este género no sale sin oración y ayuno. Tú tienes que liberarte en oración y ayuno.
Tú vas a decir, Señor, quiero ser libre. Vas a gritar aquí, Señor, yo quiero cambiar. Cámbiame, Señor. Y si no pones de tu parte trayendo tu cuerpo en un sacrificio vivo en ayuno, no vas a lograr. Para adquirir una cosa buena, se lleva una ofrenda de sacrificio en el altar. Tú tienes que sacrificar tu carne, tu cuerpo. Y ahí vas a decir, este pecado que me está gustando, yo no puedo dejar, pero ayúdame. Los jóvenes solteros van a decir, Señor, de tal señorita me enamoré. Me encantan, quisiera casarme con esa señorita. Pero el Señor va a decir, si tú renuncias a esa señorita, recién te bautizo. Y a las señoritas, Señor, de ese jovencito me enamoré, Señor, pero dámela, pero por eso dámela, eso nomás es tu petición. ¿Cómo crees que el Señor Jesús te va a bautizar con el Espíritu Santo? Estás en tu carne, tienes que abandonar tu carne, pero si es necesario casarte, primero sé lleno del Espíritu Santo y el Señor enseguida te dará tu esposa, tu esposo. ¿Quién vive? Hay veces nosotros vamos a elegir mal. Después más tarde nos vamos a pesar. Señor, mira que te pedí que un buen esposo, una buena esposa, mira que esto me ha resultado así. ¿Qué vas a hacer? Ya te casaste, no hay divorcio, no existe divorcio para los hijos de Dios. Es que tú mismo así quisiste. Pero primero llénate del Espíritu Santo. Habla lenguas con fluidez, no por lo que te gusta hablar. No inventes lenguas, porque lenguas inventadas es del diablo. Porque el Señor Jesús mismo con su fuego te va a zambullir en el fuego. Cuando estaba orando ahí en el segundo piso, hermano, no estaba saltando ni brincando. Poco creo cuando saltan y brincan, cuando hablan lenguas. No, yo puedo profetizar, puedo ser lleno del Espíritu Santo así de rodillas o así parado, me llena el fuego, empiezo a hablar lenguas. Hay veces muchos se pasan. Por aquí no es que cuando nosotros cuando iniciamos, cuando los demás en ministerio de alabanza, cuando tocaba, cuando el pastor John cantaba y tocaba, todos ya cerrando sus ojos ya estaban ahí, se creían tan espirituales, ya se creían tan espirituales, pero viviendo en su pecado. Se copiaban de alguien que saltaba, pero los demás que eran llenos del Espíritu Santo también saltaban. Pero los demás por gusto se copiaban de eso. Sin sentirlo nada, solamente estaban haciendo sus ademanes. No haga un ademán, hermano. Tú clama al Señor. Busca lo original. No te copies de otro porque habla una buena lengua. No te copies esa lengua. Pida una lengua original que viene del Padre. Aleluya. Esa lengua que el Señor Jesús te ha dado nunca te fallará. A medida que tú vas hablando en esas lenguas, el Señor te va a usar. Por eso dice, hablarán lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Para sanar a un enfermo, dice San Marcos capítulo 16, 17, hablar en lenguas y echar fuera demonios. Eso es la autoridad que Dios da cuando ya eres bautizado con el Espíritu Santo. Pero tienes que tener hambre del Espíritu Santo. Yo tenía hambre del Espíritu Santo. Hasta el día de hoy tengo hambre del Espíritu Santo. Yo estoy enamorado del Espíritu Santo y quiero que me use el Señor y que quiero que los use a todos ustedes, a todos nosotros, que nos use del Espíritu Santo. ¿Cómo quisiera que todos ustedes sean profetas? ¿Cómo quisiera que todos ustedes me profeticen a mí, de turno en turno que me profeticen, pero viviendo en santidad? Pero cuando uno está en fornicación, que me profetiza, no lo aceptaré. Una persona que está en fornicación, en adulterio, que vive con una mujer casada, con un hombre casado, no lo aceptará, ni tampoco el Señor ni la iglesia. Amén. Para que nosotros seamos profetas, renunciamos todo el pecado. Entonces el Señor te usará, me usará a mí. ¿Quién vive? Aleluya, alábale al Todopoderoso. ¿Quién es el Rey? Jesús es el Rey. ¿Quién es el Rey? Nuestro Yahshua. Aleluya, bendito sea el Señor. Qué maravilloso es esto, hermano. Cuando tú hablas en lenguas, el diablo huye y tiembla, hermano. Pero cuando hablas en lenguas originales del cielo,
Cuando tú te copias, cuando el pastor empieza a hablar lengua, el pastor está hablando lenguas, eso voy a mecanizar, voy a hablar. El diablo te va a decir, yo conozco quién le dio lenguas al pastor Elías, pero ¿quién te dio a ti? Te has copiado, no te obedezco. Dice, el diablo te va a atacar. Busca lo original. A mí me da otro tipo de lengua, a ti te va a dar otro tipo de lengua. Porque muchas personas cuando hablan lenguas repiten lo que han escuchado de lo que está hablando en lenguas. Eso, no. Tenemos que decir, Señor, yo quiero ser una hija tuya, un hijo tuyo. Amén. Pero todos seamos llenos del Espíritu Santo. Hablando en lenguas, profetizando además. Tenemos que profetizar. ¿Cómo le vamos a profetizar? Algunos dicen, por ejemplo, yo le digo a Julio, le profetizo así, por fe solamente. No con la profecía del Espíritu Santo, por fe solamente. Tú eres un varón de Dios, tú vas a ganar miles de almas. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, a Julio lo escogí para que gane millones de almas, no miles, sino millones de almas, ¿ya ves? Yo puedo profetizar miles de almas, pero el Señor dice millones de almas. ¡Aleluya! ¡Hurra babashira bakama! ¡Aleluya! El Señor es poderoso, hermano. ¿Quieren ser bautizados con el Espíritu Santo? Ahora sí, separa tu tiempo, porque tenemos 100 días de ayuno. Ya tenemos 100 días de ayuno, ya muy dentro de breve empezamos. No vayas a pensar, me voy a morir con gastritis. No. El diablo te miente, te engaña. No pienses eso. Yo entré al ayuno de 40 días cuando estaba enfermo. Y el Señor me ha sanado, me estoy gordito todavía, ¿ve? Estaba débil, yo estaba enfermo, era paralítico, así que era así, hermano. Yo le busqué al Señor, el Señor hizo su obra. Yo estaba enfermo, tenía un bulto acá, un bulto con tamaño de limón, morado, horrible. ¿Por qué? Porque antes practicaba artes marciales. En las prácticas nos tirábamos patadas voladoras, tanto eso. Yo también tiraba y ellos también, con asco, hacíamos, no sin asco, perdón. Pateábamos y uno que me llegó, me dio duro, y yo también le di casi a otro, en práctica nomás casi le mato también. Entre compañeros, en esa agresión, y me salió un tipo de, como tipo hernia, morado. Sangre empezó a coagularse, pero cuando entré al ayuno de 40 días, en 3 días el Señor me operó. Créame, hermano, vino la muerte, yo conozco la muerte física. Cuando tenía 16 años de edad me quedé muerto. Entré al infierno porque morí en mi pecado. Esta vez cuando venía la muerte, cuando ya pastoreando, entré al ayuno. Y la muerte para los hijos de Dios es glorioso. Pero para los que están en el pecado, la muerte es fatal. Cuando me quedé muerto a la edad de 16 años, mi espíritu salió de este cuerpo y se estaba quemando en el infierno. Entré. Millones de personas están clamando clemencia, a ninguno de ellos no lo sacó el Señor. A mí me sacó para ser su testigo hoy, para predicar y decir que hay un infierno verdadero. Pero cuando me quedé muerto, cuando estaba ayunando en 3 días, mi cuerpo estaba tirado ahí, mi espíritu salió vestido de puro blanco, estaba dirigiéndose a la santa ciudad. Pero el Señor no permitió que yo entrara, porque hay muchos que testifican que han entrado a la santa ciudad. A mí no me permitió. Hermano, la muerte de los hijos de Dios es ganancia. Por eso dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto sería mejor que yo parta con el Señor que estar aquí? Pero pues yo pido todavía que esté yo vivo juntamente con ustedes para dejarles palabra del Señor. Cuando ya yo haya terminado de predicar la palabra del Señor, cuando todos ustedes ya son llenos del Espíritu Santo, el Señor que me lleve. Eso sí yo quisiera. Porque ya dejé mis discípulos llenos del Espíritu Santo, entonces yo me voy contento. Amén. Pero si el Señor me dice, hijito, ya no, ya el día de mañana o esta noche a medianoche te llevo, ya te quito la vida, me voy también. No tengo miedo a la muerte. Para mí la muerte es una ganancia.
Sí, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para los hijos de Dios. Porque sé, cuando yo muero, me voy con el Señor, con mi Padre, con nuestro Padre. Amén. Entonces, pero sí lleno del Espíritu Santo. Una persona que está lleno del Espíritu Santo no tiene miedo a la muerte. Pero la persona quien está todavía viviendo en su carne tiene miedo a la muerte. Yo cuando tenía 16 años de edad, cuando estaba, hermano, agonizando, estaba ahí enfermo. Todo hueso estaba porque no comía durante 3 meses. Lo que me daban con cuchara mi mamá, lo que me daba mi comida, vomitaba nomás. Me preparaba pura panitela, me daba, pero aún así. Pero llegó el día de mi muerte. Pero antes que muriera decía mi mamá, mi papá: busquen el mejor doctor, cuando yo quede sano le voy a devolver su dinero. Yo no quiero morir, gritaba, tenía miedo a la muerte porque no estaba seguro mi vida con el Señor. Así es que una persona que está en pecado tiene miedo a la muerte. Pero si estamos con Jesús, para nosotros la muerte es abrir y cerrar de ojos. Llegamos a la presencia de Dios. Pero sí, seamos llenos del Espíritu Santo. Usted dígale: Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero hablar lenguas. En nuestras oraciones, todos nosotros cuando estamos hablando en lenguas, toda la iglesia está en oración hablando lenguas. Las personas que entran por la puerta van a recibir su milagro de sanidad. Tú tienes que clamar ya de una vez: Señor, quiero hablar en lenguas, bautízame, Jesús. La oración que hablamos en nuestro propio idioma, eso no hace efecto. Cuando tú hablas en lenguas, oras en lenguas, ahí los demonios huyen y tiemblan, hermano. Hay poder en Jesús, aleluya. Cuando el Señor me da lenguas, cuando una persona está imposibilitado, empiezo a hablar lenguas y el Señor lo levanta. A esos imposibilitados, a los enfermos. Lo sana. El hermanito, ¿cómo se llama esto? El que ayunó acá en la pareja, 7 días ayunó. Raúl, ¿no? Hermano Raúl vino a nuestro aniversario, ¿no? Y apenas estaba en su auto, se tiró en su auto. No estaba, la hermana Edith estaba presente, ¿no? Ay, sé que hoy cuando toqué, hermano, se reventaba su frente, hermano, con la fiebre. Baja del auto, hermano. En el nombre, permítame, ¿me puedes permitir? En el nombre de Jesús, reciba, demonio de fiebre, te vas en este momento fuera. Así nada más. Diga conmigo: estoy sano. Declaró, vuelvo a tocar y la fiebre se desapareció instantáneamente. Así el Señor. Así es el Señor. Yo no estoy sanando, Jesús está sanando. Yo solamente repito lo que el Señor me ha enseñado, nada más. Tenemos que creer, pero para eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad. Tenemos que ser puros delante del Señor, como hijos de Dios. No como hijos del mundo, sino como hijos santos de nuestro Padre. Pónganse de pies, vamos a agradecer al Señor. Aleluya.